Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En el día de hoy les estaré contando historias de terror especial de los 200 suscriptores. Se los agradezco mucho. Empezamos. La primera historia fue que yo estaba sola. Me quedé sola, como mi hermana salió a comprar, mi mamá y mi abuela no estaban, pero entonces me quedé sola en casa. Y entonces, como hay unas veces que pasan unos grupos de bailarines, no me acuerdo del nombre, pero sí pasan unas veces de esos bailarines. Y entonces yo salí a ver que todo estuviera cerrado, porque otras veces dicen que esos son ladrones que se meten a las casas a robar. Y entonces yo salí a ver si estaba todo cerrado, pues sí cerré, si estaba todo cerrado y entonces entré. Y entonces escuché en la puerta de mi cuarto cómo estaban tocando. Y entonces yo me quedé así en pánico, en shock, porque andaban tocando las puertas. Y entonces la estaban así tocando, pateando, algo sepa si se va a escuchar como lo voy a hacer yo. Así lo estaban haciendo, si lo escucharon, qué bueno, y si no, pues yo se los digo como patadas horribles que se escuchaban. Y entonces yo no salí de mi cuarto, solo me bajé de la cama, vi abajo de ese espacio que tienen otras puertas abajo, entonces fui a ver. Y entonces no había nada, pero se escuchaba cómo estaban pateando, tocando la puerta. Y entonces, pues, me asusté, apagué todas las luces, como en esa parte de cuarto no había luz, se estaba apagada y del otro se estaba encendida, entonces apagué esa luz, le bajé el volumen a la televisión y entonces, pues, me quedé así. Y entonces ya después ya se habían ido, ya se escuchó que ya nunca patearon. Y luego, cuando ya estaban volviendo, como a veces dan una vuelta, luego regresan. Y entonces, después de haber regresado, pues yo me aseguré de que estuviera con doble seguro en la puerta. Y como si estaba, entonces me calmé un poco. Y como ahí siempre tenemos un poco de agua pura, entonces tomé un poco y entonces me relajé. Ya, esa fue la primera historia. La segunda historia fue que una vez con mis amigas, nosotras como la escuela está casi cerca de mi casa, no tan cerca, pues pero sí está cerca. Y entonces yo con unas dos amigas veníamos bajando, como la escuela está en una subida, luego para nuestras casas están en una bajadita. Y entonces íbamos con mis amigas, veníamos. Y entonces, pues nosotras vimos que estaba contexto que nos andaban persiguiendo unos hombres. Y entonces volteamos a ver porque nosotros siempre miramos a todos lados por si acaso, porque otra vez está muy silencio. Sí, entonces veníamos nosotras y entonces vimos una moto que venía de detrás de nosotros. Y como hay unos compañeros de un patojo que le gusta a mi compañera, y entonces tres de esos compañeros se dieron cuenta, entonces se fueron corriendo. Y entonces nosotras nos quedamos así, no queríamos correr por si pasaba algo. Entonces mejor fuimos caminando, pero siempre estuvimos volteando a ver porque capaz que pasaba algo y nosotros corríamos. Y entonces, pues después vimos que uno de los hombres se bajó de la moto. Y entonces nosotros nos asustamos y ya empezamos a acelerar el paso. Ya estando en una tiendecita que está allí, nosotros conocemos a la señora que vendía allí y ella nos conoce a nosotros, entonces ella nos llamó y dijo que se quedaran ahí con nosotros, que ella estaba hablando afuera de la tienda con una señora, entonces nos quedamos con ella y los hombres se fueron de largo, pero tenían un arma. No sé si que dicen eso en las noticias, que es arma blanca, arma de fuego, que digan, y entonces esas tenían. No sé cómo lo reconoció la señora y entonces lo vio y nos salvó de algo horrible.